Buenas noches, amados hermanos, tengan todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite en esta noche ya, estar en su casa alabando y glorificando su nombre y recordando los últimos días en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que después de muchos sucesos ocurridos durante casi una semana, la última semana de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, hubieron muchas situaciones que a lo largo de esta semana hemos recordado. Primeramente, recordamos aquella recepción tan efusiva, tan espectacular que el pueblo le diera al Mesías en el Domingo de Palmas. O tal vez también el mal rato que el Señor pasó cuando, entrando a su casa, vio cómo esta se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús entonces usando su autoridad, echa fuera a todas esas gentes que habían profanado su casa. Y el martes de controversia, tener Jesús que soportara la arrogancia de los hombres que, pretendiendo competir contra la sabiduría divina, al cuestionar la autoridad del Maestro, son finalmente avergonzados por su osadía. Y algunos otros sucesos que pasaron, como el día de ayer, miércoles de retiro, en el cual no sabemos exactamente lo que el Señor hizo, pero sí se cree que el Señor se retiró a orar, sabiendo las situaciones que vendrían, por las cuales tenía que pasar. Finalmente llegamos al jueves, hoy jueves de intimidad, y vemos a Jesús, al Maestro, llegar a un cuarto lúgubre, apenas iluminado por unas lámparas de aceite, acompañado solamente por 12 hombres, los más allegados a él. Podemos contemplar allí la tristeza en el rostro del Maestro, pues sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó tanto que aún en los últimos momentos de su vida terrenal quiso dejarles un ejemplo que marcara sus vidas, un ejemplo que pudiera recordar siempre, un ejemplo de humildad y de servicio. El tema de esta noche: Jesús, ejemplo de servicio. Quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Señor, con humildad y con temor nos acercamos delante de tu presencia al abrir tu palabra en esta noche. Porque tu palabra, Señor, es santa, porque tu palabra es la verdad. Y solo te rogamos, Padre, que tu palabra sea propicia a nosotros, que nos enseñes
con claridad ese mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te ruego, Señor, que me uses conforme a tu voluntad y que tu palabra brille en nuestras vidas de tal manera, Señor, que atesorándola en nuestros corazones podamos vivirla, Señor, podamos ponerla por obra en nuestras vidas diarias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vivimos en un mundo donde estamos más acostumbrados a que nos sirvan, que a servir. Esta es la enseñanza que hemos recibido de la sociedad. ¿Cuántas veces no nos hemos enojado por un mal servicio? O peor aún, hasta hemos discutido quizá porque no se nos atiende como nosotros merecemos o como creemos merecer. Para el mundo, el ser servido es más importante. Se nos ha enseñado que el que paga manda y que por esto es más importante ser servido que servir. Peor aún, el que sirve es considerado de menor categoría, es relegado y pisoteado, es menospreciado y a veces, sin ser digno siquiera de recibir un gracias por el servicio que puede darnos. Los discípulos de Jesús no eran la excepción a todo esto. A pesar de haber vivido casi 3 años, de haber escuchado las enseñanzas del Maestro, de haber convivido con Él y haber escuchado el mensaje de amor de Jesucristo, ellos aún no habían entendido el significado de todo esto. Y vemos allá en Lucas 22-24 que los discípulos se encuentran en una discusión muy acalorada, discutiendo sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y en otra ocasión, 2 de ellos le piden a su madre que hable con el Señor Jesús y le diga que cuando venga en su reino, uno se sienta a su derecha y el otro a su izquierda, para reinar con Él. Durante la última cena, estando Jesús con sus 12 discípulos a la mesa y después de haber compartido el pan, inesperadamente el Señor Jesucristo, el Maestro, se levanta de la mesa y ante los ojos atónitos de sus discípulos se despoja de su manto, se ciñe una toalla, pone agua en un lebrillo o un recipiente y sin decir palabra alguna comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Puede usted imaginar esta escena? Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, lavando los pies de miserables hombres pecadores. ¿Podemos entender esto en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Acaso hay ejemplo de servicio más grande que Jesucristo, siendo Dios, se humille hasta lo sumo y lave los pies de sus discípulos? El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si alguien quiere ser grande en mi reino, se tiene que humillar.
Estas son las palabras de Jesucristo. Esto es el mensaje que Jesús, el Maestro de Galilea, está poniendo por obra, está llevando a la práctica en ese momento. ¿Y acaso era necesario todo esto? ¿Cree usted, amado hermano, que era necesario que Jesús hiciera esto? Que Jesús lavara los pies polvorientos de sus discípulos. ¿Acaso era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, se humillara de esta manera? Jesús quiso darnos un ejemplo de humildad tan grande que aún hoy en nuestros días sigue rompiendo en mil pedazos nuestra arrogancia y dejando sin argumentos nuestra altivez. Y sí, amado hermano, fue necesario hacer esto a causa de la dureza de nuestro corazón, al cual muchas veces, o mejor dicho, casi nunca, le bastan las palabras. Jesús, el Hijo de Dios, quiso dejarnos una enseñanza de amor, una enseñanza de servicio que nosotros no pudiéramos olvidar, y que sin embargo muchas veces hemos leído a través de la Escritura esto, y muchas veces también lo hemos olvidado, o parece que no lo hemos entendido todavía bien. Jesús se despojó de su autoridad de maestro, haciéndose el más humilde de los siervos, y lo hizo para demostrarles a ellos y a nosotros cuánto nos amaba, cuánto nos ama, y darnos un ejemplo de humildad que no olvidáramos. Amados hermanos en el Señor, cuán triste debió ser para los discípulos del Señor despedirse de Él de esta manera. La última noche que Jesús pasaría con sus discípulos, la última cena que comería con ellos, era la despedida misma. Después de esto ya no volverían a compartir más el pan, ya no volverían más a platicar con Él, a escuchar sus enseñanzas. Y Jesús mismo, como un acto urgente, como una enseñanza última para ellos, quiso mostrar un ejemplo de humildad, un ejemplo de servicio, conociendo Jesús nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón altivo y arrogante, sabiendo Dios mismo que el ser humano por naturaleza prefiere ser servido que servir, quiso darnos un ejemplo de servicio, un ejemplo de humildad. El lavamiento de los pies de sus discípulos no es un simple acto que podremos pasar inadvertido, o no es solamente una muestra cualquiera, sino es un acto mismo de sacrificio, es un acto mismo de humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que Él hiciera esto para que nosotros entendiéramos verdaderamente qué es servir, para que nosotros pudiéramos entender realmente
no con palabras, sino con hechos. Que el Señor Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Pudiéramos nosotros en esta noche escuchar un mensaje más? ¿Pudiéramos nosotros pasar inadvertido las palabras y los hechos de hoy, de un día como hoy, jueves de intimidad? Sin embargo, amado hermano, si el Señor te ha traído en esta noche, es para que a través de su palabra puedas comprender, puedas entender realmente lo que es servir a Dios, lo que significa servir a tus semejantes, lo que significa aún servir a tus enemigos. Amado hermano en el Señor, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana hemos menospreciado el servir en la obra del Señor? Quizá porque nos creemos demasiado superiores como para ser siervos de Dios. Y ponemos muchas veces por pretexto nuestra propia comodidad, nuestro propio tiempo. Y no queremos servir a Dios y a nuestros hermanos, aun cuando el Señor es quien nos llama. Rechazamos la gracia que Él nos ofrece. Dios mismo muchas veces pone en nosotros, Dios mismo es el que nos pide muchas veces que nosotros le sirvamos. Y créeme, amado hermano, que no lo hace porque Él nos necesite, sino porque quiere darnos la oportunidad de ser útil en su obra, sirviendo a los demás. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado para que ocupes un lugar sirviendo en su obra? Y hemos rechazado esa gracia. Hemos nosotros rechazado ese llamamiento que Él mismo nos hace a servir. O peor aún, si ocupamos algún cargo dentro de la iglesia o dentro de la obra del Señor, creemos merecer más de lo que los demás, y nos sentimos menospreciados y hasta molestos cuando las cosas no se hacen de la manera que nosotros queremos, no entendiendo que hemos sido llamados no para ser servidos, sino para servir. Seguimos sin entender el significado de ser siervos de Dios, aun cuando nos gusta repetir una y otra vez esas palabras. Hermanos, el Señor Jesucristo, antes de subir a la cruz, quiso darnos su ejemplo, para que como Él hizo, nosotros también hagamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese ejemplo que nos ha dado? Se cuenta que en cierta ocasión el gran evangelista, que se apellidaba Moody, invitó a algunos hombres también a una conferencia, a una gran conferencia en Michigan. Estos hombres venían de países europeos, y cuando se hospedan en un hotel, es costumbre en los países europeos que los huéspedes sacan sus zapatos
y los ponen en las puertas de la habitación, esperando que venga allí el siervo, el criado, y lustre sus zapatos por la noche, para que al día siguiente estén limpios, estén lustrados. Se dice que paseando este hombre por el pasillo, de repente ve en fila los calzados de sus invitados, y no queriendo quedar avergonzado, se acerca a sus hermanos y les comenta esto, que es necesario lustrar los zapatos de los invitados. Se dice que muchos de ellos se excusaron y dijeron: no tengo tiempo, tenemos mucho que estudiar, tenemos muchas tareas que realizar. El caso es que ninguno quiso hacer esta tarea. Entendiendo esto y con paciencia, Moody tomó cada uno de los calzados y los llevó a su habitación y pasó toda la noche limpiando uno a uno el calzado. Esto lo hizo en silencio y sin embargo fue sorprendido por uno de sus hermanos, que irrumpiendo en su habitación se encontró con este hombre haciendo esta noble tarea. Cuando al día siguiente la noticia corrió como pólvora, se dice que muchos de los hermanos la noche posterior se ofrecieron a hacer este trabajo. El Señor Jesucristo nos da ejemplo, un ejemplo práctico de la humildad. En algún momento se dice: practica lo que predicas. Y el Señor Jesús está haciendo gala de esto precisamente. Está practicando lo que Él mismo ha predicado durante su ministerio. Está allí limpiando, lavando los pies de sus discípulos. El Señor de señores se humilló a lavar los pies polvorientos de sus discípulos. También nosotros debemos servir a nuestros hermanos como siervos, aunque esto vaya en contra de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de nuestra altivez y de nuestra naturaleza misma. Y en nuestra vida fuera de la iglesia estamos nosotros también llamados a servir a nuestro prójimo. Estamos llamados a ser siervos, a ayudar a nuestro prójimo. ¿Será que nosotros, hermanos, que hemos leído la Escritura y que hemos escuchado muchos sermones acerca de esto, estamos poniendo en práctica esto? ¿Será que nosotros estamos sirviendo en nuestra sociedad a nuestro prójimo? ¿O todavía estamos como ese hombre que, queriendo excusarse, le preguntó al Señor Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús nos dio ejemplo de cómo servir, y nosotros debemos servir como Él lo hizo, con humildad, con sencillez y con alegría. Debemos servirle a Él en su obra y servir también en la sociedad. El sentirse más grande o desear recibir más honra que otros creyentes son contrarios al Espíritu de Cristo, quien dijo: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse más grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. En estos días, hermanos, en que nosotros recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en que nosotros recordamos el sufrimiento del Salvador,
es necesario también que reflexionemos en nuestros corazones acerca de esto, acerca de la humildad y el servicio, acerca de cómo estamos nosotros viviendo la vida cristiana. Si hemos verdaderamente entendido el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Hoy, jueves de intimidad, el Señor comparte esto con solo 12 personas. Y aún es tan grande su amor y su humillación que también lava los pies del mismo Judas quien habría de entregarle. ¿Podemos nosotros encontrar un ejemplo más grande de humildad que el que Jesucristo mismo hizo? Y lo hizo en favor nuestro, y lo hizo por amor, para que usted y yo pudiéramos comprender que es mejor servir que ser servido, para que usted y yo pudiéramos cambiar esa enseñanza que nos ha sido dada en nuestra sociedad, y que dice que el que manda paga, que el que tiene más debe ser servido, y que el que sirve es menor, que el siervo no tiene derecho ni siquiera a recibir gratitud, puesto que está para eso. Ojalá nosotros podamos a través de este ejemplo cambiar esta actitud. El ejemplo que el Señor nos da no es solo un momento de humillación, debe ser en nosotros un ejemplo de vida, debe ser en nosotros una actitud constante, el servicio a Dios y a nuestro prójimo. Amado hermano en el Señor, es mi oración que hoy la palabra de Dios pueda ser eficaz en tu vida, en tu corazón, que penetre lo más profundo de tu ser, que este ejemplo de servicio, de amor, de humildad que el propio Jesús, el divino Maestro, hizo unas horas antes de subir a la cruz y ofrendar su vida por ti y por mí, pueda ser real en nuestras vidas, que podamos vivir una vida de servicio a Dios y a nuestro prójimo, que su palabra pueda romper en 1000 pedazos ese orgullo que no deja que Cristo brille en nuestras vidas, que podamos nosotros deshacernos de toda nuestra arrogancia, de toda esa altivez que nos corrompe, y podamos con toda humildad, podamos nosotros con esa humildad que caracterizó a nuestro Señor y Maestro, servir también a nuestros hermanos cuando sea necesario. Esta reflexión, hermanos, es para todos nosotros, para los que Dios ha puesto en un lugar quizá de preeminencia, para cada uno de los miembros de esta congregación, para que aprendamos y entendamos que hemos sido llamados no para ser servidos, sino para servir. Que las palabras dichas por nuestro Señor y Maestro sean vivas, sean eficaces en nuestra vida, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hiciereis. Si las hiciereis. Ojalá, hermanos, que la palabra de Dios pueda hallar cabida en nuestros corazones y que verdaderamente nosotros podamos entender el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y podamos aprender
a servir con toda humildad, a servir con sencillez, a servir con amor como el Señor nos ha enseñado. Que el Señor nos bendiga en esta noche.